Capítulo 4. Adiós Lafayette. El cielo estaba cubierto por una densa capa de nubes, opacas y pesadas como el mármol de las lápidas que rodeaban la fosa abierta. El aire olía a tierra húmeda, a hojas secas y a piedra fría. El ataúd de Monsieur Lafayette reposaba sobre un soporte de madera, esperando su descenso final. La madera era oscura, pulida, con finos grabados en los bordes que alguna vez reflejaron el estatus de su dueño. Ahora, no eran más que adornos inútiles en una tumba olvidada. No había una gran congregación, ni palabras de luto sentidas. Solo 3 personas estaban allí. El abogado sostenía una carpeta con indiferencia, como si este fuera un trámite más en su rutina. En abuelo de Alastor, con un abrigo negro y su inseparable bastón, mantenía la mirada fija en la tumba. Y Alastor, de pie junto a él, observaba el ataúd sin emoción alguna. El sacerdote habló con voz apagada, recitando los últimos ritos con la monotonía de quien ha repetido las mismas palabras cientos de veces. El abuelo de Alastor susurró con voz ronca: «Hijo mío, esto nunca debió terminar así». Sus dedos se crisparon sobre el mango del bastón. Se inclinó ligeramente hacia adelante, con el rostro endurecido por el arrepentimiento. Sus labios se movieron como si fuera a decir algo más, pero nada salió. Alastor no apartó la vista del ataúd. Los sepultureros empezaron a arrojar paladas de tierra. ¡Pum! Resonaba la tierra al caer contra el ataúd. La madera resonó con cada golpe de tierra húmeda, apagando cualquier otro sonido. El viento sopló más fuerte, levantando polvo y hojas secas. Alastor sintió el roce del aire en su rostro, pero no reaccionó. No tenía razones para hacerlo. Las últimas paladas de tierra cubrieron la fosa. El abogado cerró su libreta con un leve chasquido y se puso de pie. «Mis condolencias». Dio una ligera inclinación de cabeza y se alejó sin mirar atrás. El abuelo de Alastor suspiró profundamente. Su postura, normalmente erguida y orgullosa, parecía vencida por un peso invisible. «Vamos, niño. No queda nada más por hacer aquí». Alastor se quedó quieto un momento más. Miró la lápida sin inscripciones aún. Luego, el cielo gris, las lápidas torcidas por el tiempo, la tierra removida bajo sus pies. Apenas un movimiento en sus labios, pero demostró algo de tristeza, tal vez no por la muerte de su padre, sino por lo que se había convertido antes de morir. Alastor y su abuelo siguieron al abogado. En despacho olía a papel viejo y tabaco. La luz de la tarde entraba con desgana por las persianas entrecerradas, proyectando sombras alargadas sobre los muebles oscuros. En el centro, un escritorio de caoba separaba a un hombre delgado de lentes redondos de sus 2 visitantes. El abogado hojeó con parsimonia un documento amarillento, sus dedos huesudos pasando las páginas con la indiferencia de quien ha leído demasiados finales iguales. Al final, carraspeó y, sin apartar la vista del papel, habló con voz carente de emoción. Monsieur Lafayette dejó toda su herencia a su esposa, pues jamás contempló la posibilidad de que ella muriera antes que él. Dado que ella ya no está, la distribución de los bienes queda incierta. El abuelo de Alastor no dijo nada al principio. Su mandíbula se tensó apenas un instante antes de responder con voz grave: «Explíquese mejor». El abogado alzó la vista. Sin un heredero directo especificado en el testamento, la finca y sus bienes materiales quedarán bajo el control del banco, a menos que un familiar cercano reclame la administración y solvente las deudas pendientes. Fuera, la lluvia repiqueteaba contra los ventanales. Alastor observó su reflejo en el vidrio. Por un momento vio una sobraconforma femenina al lado suyo, para luego de un rayo desaparecer. Su abuelo exhaló pesadamente y apoyó ambas manos sobre el bastón. «Mi hijo no solo se destruyó a sí mismo, destruyó todo lo que construimos». La voz del abogado continuó con su frialdad habitual. La finca Lafayette enfrenta una crisis financiera severa. Con la inestabilidad del mercado y la negligencia del difunto, los compradores han retirado su apoyo. Los acreedores ya han iniciado reclamos legales. El anciano cerró los ojos por un momento, como si con ello pudiera borrar la realidad. Alastor, sin embargo, se mantenía en silencio. Las palabras del abogado eran nuevas para él, pero captaba la esencia del problema: se han quedado sin nada.
El niño bajó la vista mientras pensaba. Los nombres, las fortunas, los títulos son frágiles. Un error, una mala decisión y todo desaparece. El reloj de péndulo marcó la hora con su tic-tac monótono. El anciano Lafayette respiró hondo, enderezando la espalda con esfuerzo. «Debemos buscar otra salida», murmuró. Justo en ese momento, la puerta del despacho se abrió de golpe. Un mayordomo entró y se inclinó hacia él para susurrarle unas palabras. El rostro del anciano se ensombreció. Por supuesto que vinieron, los carroñeros nunca tardan en aparecer. Se puso de pie y miró a Alastor. «Ven conmigo». El niño obedeció en silencio, sus pasos resonando con suavidad sobre la alfombra mientras seguía a su abuelo. Mientras atravesaban el pasillo, la voz en su cabeza volvió a surgir, como un aliento cálido en su oído. «Los lobos han olfateado la carne podrida y vienen a reclamar su parte». Alastor suspiró y con mirada perdida siguió a su abuelo. La sala de reuniones era espaciosa, pero el aire dentro se sentía pesado, rancio, como si el mismo polvo que cubría los muebles y candelabros antiguos se hubiera colado en los pulmones de quienes estaban allí. El techo alto y las ventanas enrejadas daban la impresión de estar dentro de una jaula dorada, aunque aquella casa ya no tenía ni el brillo del oro ni la dignidad de su pasado. Alastor se sentó en silencio en una butaca junto a su abuelo. Enfrente, 5 hombres de rostros pálidos y elegantes trajes oscuros se acomodaban con aires de importancia. Eran sus parientes lejanos, Lafayette del viejo continente que hasta ese momento habían preferido ignorar la existencia de su rama americana, hasta ahora. El más viejo de ellos, un hombre con cabello grisáceo y expresión pétrea, se aclaró la garganta y tomó la palabra. «Es una pena que nuestra familia haya llegado a esto». Su tono sonaba a falsa compasión, a diplomacia vacía. Alastor no apartó los ojos de él. El hombre entrelazó los dedos sobre la mesa de roble. «La finca Lafayette sigue teniendo valor. Con la inversión adecuada, podría recuperarse. Nosotros estamos dispuestos a salvar lo que queda de los Lafayette». El abuelo de Alastor no pareció convencido. «¿Qué quieren a cambio?». El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier palabra. El primo mayor se inclinó apenas hacia adelante, su sombra alargándose sobre la mesa. «Alastor debe desaparecer». La expresión del anciano se endureció. ¿Qué quieren decir con desaparecer? No nos malinterprete, tío, intervino otro de los primos, con una sonrisa suave y confiada. No hablamos de algo tan drástico. Solo creemos que sería mejor para todos que el niño no tuviera ningún derecho sobre la herencia. El primo mayor tomó la palabra de nuevo, con la seguridad de quien ya ha tomado una decisión. El apellido Lafayette no puede permitirse más escándalos. Ya bastante daño hizo su padre. Si dejamos que su hijo crezca aquí, siempre existirá la posibilidad de que reclame lo que queda. No podemos correr ese riesgo. El abuelo de Alastor no respondió de inmediato. Sus nudillos se pusieron blancos sobre el bastón, como si quisiera estrujarlo. Alastor, por su parte, no reaccionó. No parpadeó, no mostró sorpresa ni enojo. Solo escuchó. Fue voz femenina en su cabeza quien rompió el silencio en sus pensamientos. «Míralos. Hablan de ti como si fueras una amenaza, y eso que aún no han visto de lo que eres capaz». El niño bajó la mirada, intentando luchar con la voz, afirmando su pensar. «Yo no soy una amenaza, no quiero ser una, solo quiero lo que me pertenece por derecho». «Queremos hacer esto fácil para todos», continuó el primo mayor. «Tenemos contactos que pueden arreglar su traslado a otro estado, incluso a otro país si es necesario. Un nuevo nombre, una vida diferente». Se acabó la línea americana de los Lafayette. El abuelo de Alastor cerró los ojos con un suspiro tembloroso. Sabía que no tenía opción. Su hijo lo había condenado. La caída de su imperio era inevitable. Alastor levantó la mirada y lo observó fijamente. El anciano lo vio, y por un segundo, sintió un escalofrío. Había algo en la expresión de su nieto, en esos ojos café tan semejantes a los de su hijo, pero distintos a la vez. Más fríos. Más penetrantes. El anciano inclinó la cabeza, derrotado. Aceptó.
La mujer susurró en la mente de Alastor con un tono casi satisfecho. Deja que te descarten. Por ahora. El niño no dijo nada. Solo decidió confiar en la voz. Días después llegó el momento de que Alastor fuera expulsado de su hogar. La lluvia repiqueteaba sobre el techo del carruaje, una sinfonía monótona que acompañaba el traqueteo de las ruedas sobre las calles empedradas de Nueva Orleans. El aire dentro del vehículo era espeso, cargado con el olor a cuero viejo y humedad. Alastor se mantenía quieto, su pequeño cuerpo acomodado en el asiento de terciopelo desgastado. Su abuelo no estaba con él. No había nadie más dentro del carruaje, salvo el sirviente que lo escoltaba, un hombre de rostro inexpresivo y manos enguantadas que sostenía un sobresellado con lacre rojo. Sin decir palabra, el hombre extendió el sobre. Tu nuevo nombre está ahí. Ósalo bien. Alastor tomó el sobre sin apurarse, sosteniéndolo entre sus dedos con la ligereza de quien no siente ningún peso sobre los hombros. Pero no lo abrió. No importaba lo que estuviera escrito dentro. Él ya sabía quién era. Afuera, la ciudad seguía su vida sin detenerse. Las luces de los faroles parpadeaban, reflejándose en los charcos formados por la tormenta. Las siluetas de los transeúntes se difuminaban tras las ventanas empañadas. Nadie miraba dentro del carruaje. Nadie se preocupaba por el niño que estaba siendo borrado del apellido Lafayette. Alastor fue dejado en un orfanato lejos de todo aquel que lo haya conocido con el apellido Lafayette. El orfanato era una construcción austera, de ladrillos grises y ventanas enrejadas. El tipo de edificio que aspiraba a ser un hogar, pero que solo lograba ser una prisión disfrazada. El dormitorio era frío. Las camas de hierro estaban alineadas en perfecta monotonía, cada una cubierta con mantas raídas que apenas ofrecían calor. Un puñado de niños dormía ya, sus respiraciones entrecortadas llenando el aire con un ritmo disparejo. Alastor se acomodó en su cama, sintiendo la dureza del colchón bajo su espalda. Por primera vez en su vida, no era nadie. No era el hijo de Monsieur Lafayette. No era un heredero. Era solo otro niño abandonado. Fin del capítulo 4.